La pobreza. La pobreza es un tema muy interesante desde todos los tópicos que generalmente rodean nuestra vida, llámese la política, la sociología, la espiritualidad y la fe, la economía, porque en cierta manera, eh, si uno hace un bosquejo de lo que es la humanidad, así de una manera muy superflua, eh, en el mundo obviamente hay más pobres que ricos, ricos muy pocos, y clase media tiene una lectura de la clase media siempre tendrá en esencia lo necesario para vivir, más no es una clase que ostente lujos. Pero la pobreza es las personas que generalmente siempre tienen limitaciones en algún aspecto. Cosas básicas como bueno, si esta semana como carne, no como pollo, si como pollo, pues entonces tengo que acompañarlo o con arroz o con pasta porque no tengo para las dos cosas. O solamente de las tres comidas puedo hacer dos o una. Y está la pobreza extrema, que sencillamente es el que no tiene ni para comer y en algunos casos más extremos, ni un techo donde vivir. La pobreza también ha sido bandera por siglos, sobre todo, aunque la democracia en el mundo no es tan joven, perdón, no es tan vieja como lo ha sido otros sistemas de gobierno como las monarquías o las propias dictaduras. Algunas dictaduras han sido verdaderamente larguísimas, como la de Cuba, por ejemplo, que bueno, literalmente fue vitalicia porque duró lo que duró la vida de Fidel Castro. Lo que sí es cierto es que desde la política la bandera de la pobreza ha sido eh, terriblemente usada. Se ha coleteado con los pobres para obtener votos, eh, introduciendo falsas promesas, lo que en el argot político se conoce como la demagogia. Continuando este recorrido nutritivo, como lo dije en la introducción, este recorrido bien interesante ante un libro que es el último del Pentateuco, que se le conoce como el Deuteronomio. Algunos lo pueden inclusive catalogar o clasificar como un testamento de Moisés, aunque en esencia se haya escrito años o siglos después de la muerte de Moisés, pero recoge mucho de lo que fueron sus enseñanzas. Este libro sorprende por su capacidad de hablar de diferentes temas sin ningún tipo de continuidad. Te puede hablar, como lo vimos en el episodio anterior, del diezmo y del diezmo saltar a los pobres. El título de la lectura que vamos a hacer hoy, que es del capítulo 15, pero versículo 7, eh, dice pobres y esclavos. Y esto no nos debería hacer tanto ruido porque en los tiempos en los que se escribe este texto, la esclavitud era algo normal. Hoy pudiéramos entender, para que pudiéramos hacer una analogía, un esclavo en esa época quizás era entendido lo que hoy nosotros somos como trabajadores. Todo el que tiene una relación de dependencia con un patrono, con una empresa, es un trabajador. Bueno, ese trabajador en otros tiempos quizás se le llamaba esclavo, por supuesto, no tenía para nada, no es comparable, no tenía los beneficios de ley que hoy goza un trabajador, ni los beneficios salariales o de independencia, que bueno, sencillamente cuando yo quiero interrumpir mi relación laboral la interrumpo y me busco otro trabajo. En estos tiempos eso no era tan fácil, o sencillamente era muy improbable que esto ocurriera. Pero en esta lectura me llama poderosamente la atención y lo vamos a descubrir cómo Dios hace un llamado de atención, no de punto de vista de regaño, sino un llamado de atención. O sea, atendamos, ojo, pendiente, no me quiten la mirada a los pobres. Y veamos lo que nos dice esta hermosa lectura. Dice así: si se encuentra algún pobre entre tus hermanos que vive en tus ciudades, en la tierra que Yahvé te ha de dar, no endurezcas el corazón ni le cierres tu mano, sino ábrele y préstale todo lo que necesite. No te dejes llevar por consideraciones indignas como de ser esta.
Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión, y mires entonces con malos ojos a tu hermano pobre y no le prestes nada. No sea que ya, no sea que llame contra ti a Yahvé y cargues tú con un pecado. Debes darle y de buena gana, porque por esto te bendecirá Yahvé tu Dios en todas tus obras y empresas. Nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy yo este mandato. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa frase que acabamos de oír, siempre habrá pobres en tu país, en tu tierra. Por supuesto, en este caso está dirigido a Israel, pero es una realidad que nos salpica. Por eso es que, en cierta forma, en cierta forma, cualquier político que diga para llegar al poder que va a acabar con la pobreza es un discurso utópico y demagógico, porque lo que posiblemente debe brindar un Estado es la garantía de que la pobreza, si existe, no sea por culpa del Estado, o sea, no sea un patrón del Estado generar pobreza, sino que más bien sea el patrón del Estado brindarle a todos sus ciudadanos las mismas oportunidades laborales, de salud, educativas, etcétera. Pero bueno, el tema no es político, sino que Dios nos llama principalmente a atender a la necesidad del hermano que vive en la calle, que vive en la pobreza, que vive en la necesidad. Lo que nos habla el Deuteronomio es de una pobreza material, es una pobreza centrada en la necesidad, en aquello que atiende nuestras necesidades fisiológicas, necesidades de vida. Pero además habla de las posibles excusas o consideraciones. Por ejemplo, esto de que ya pronto llegará el año séptimo, para que lo podamos entender, era que había una cierta, sí, unos ciclos desde la religión judía, donde por ejemplo cada cierto tiempo se debía perdonar todas las deudas, se debía liberar a todos los esclavos y en algunos contextos era en un año jubilar y en otros contextos era cada 7 años. Por eso una excusa que pudiera usar en este caso la persona de la época era decir, bueno, ya va a llegar el año séptimo, el año de la remisión, y al ser el año de la remisión, pues todo queda perdonado, todos los esclavos quedan libres. Y eso son excusas. Sería hoy como decir, mirar a alguien en la calle, y yo lo he hecho, que dice, bueno, es que eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad del Estado. Para eso yo pago impuestos. O alguien que esté en la calle y diga, bueno, por algo estará en la calle, seguramente fue un mal esposo, fue un mal padre, porque sus hijos no la tienen. Entonces, yo recuerdo una homilía de un sacerdote, el padre Eduardo Durán, un sacerdote agustino. Él hablaba de que hace muchísimos años, yo creo que ni él mismo se acordará de esas palabras, él todavía vive para la gloria de Dios. Eh, pero yo esa humildad la escuché cuando era niño. Y él decía que nosotros, como decía Miguel Ángel Landa en un programa que había en Venezuela que se llamaba Bienvenido, un programa de humor, él culminaba su programa diciendo, hagan bien y no miren a quién. O sea, el cristiano no debería centrarse en la excusa del por qué no ayudó, sino ayudar. Y bueno, si la persona lo gastó en lo que lo gastó, lo despilfarró, eso es problema de la persona. Pero tú, ante la mirada de Dios, pues estás aplicando la caridad y gestos de amor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando uno también ha visto tantas estafas, tantos fraudes, tanta gente que pide y lo que se le da, pues termina desviándolo para la droga, para el alcohol, para vicios, o inclusive personas que en trabajos son ayudados por sus jefes, pero aún así después roban y le sacan mercancía. O sea, cuando uno ve tantas cosas, uno a veces se endurece el corazón y eso es humano, eso es humano. Pero un poquito sin perder la línea, lo que nos dice el Señor es que, mira, de repente de 20 que tú ayudaste, solamente uno verdaderamente lo necesitaba o lo aprovechó, pero a ese que ayudaste, pues, junto con los otros 19 que no, si tu corazón fue un corazón desprendido, no condicionado, que quería verdaderamente dar una mano al prójimo, eso Dios lo va a recompensar. Por eso, en las bienaventuranzas, cuando el Señor nos dice,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahí más que todo, más allá de las personas que han tenido trauma, le han asesinado personas o han cometido enormes injusticias con ellos, es lo que Cristo nos quiere apaciguar al decirnos, la justicia déjasela a Dios. O sea, todas estas estafas, todos estos engaños, toda esta gente que obra como si Dios no existiera, eso déjenselo a Dios. Ustedes hagan el bien, citando nuevamente a lo que decía, yo solo escuché a Miguel Ángel Landa, de repente no era de él, pero hagan bien y no miren a quién, o sea, hagan el bien. El cristiano debe pasar por la vida haciendo el bien. Aunque nos enojemos porque tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a decepcionarnos, tenemos derecho a explotar, porque de hecho la rabia, la ira que debe ser dominada, porque la ira es un pecado capital, no podemos olvidar eso. Pero hay cosas que bueno, están parte de nuestras emociones y están allí y siempre van a estar allí. De hecho, yo lo he citado en otros momentos, el mismo Cristo tuvo un momento de furia cuando expulsó a los mercaderes del templo. Yo lo llamo una santa ira, en ese sentido, o sea, una santa, porque fue una indignación, como diría el profeta, pues el celo por tu casa te consume, y eso fue lo que le pasó a Cristo, ¿no? Yo digo que si Cristo pasara hoy por las iglesias nuestras en tiempos de no pandemia y en tiempos de Semana Santa, yo creo que se desgastaría expulsando vendedores y comerciantes de los templos, porque efectivamente los templos se convierten en mercados. Y era un poquito lo que Cristo reconocía allí. O sea, la gente no va a la casa de mi Padre a darle culto a mi Padre, sino a vender, a comprar, a cumplir, a sobar santos, pero no van verdaderamente a una conexión espiritual con Dios. Entonces, bueno, adentrados en esta realidad, entramos en una segunda, que es el enlace bíblico que vamos a tener. Recordemos que esta serie tiene como propósito inicial unir textos del Antiguo con el Nuevo Testamento para ver que la Sagrada Escritura es una. Y que el lenguaje de los agiógrafos, el lenguaje inspirado por el Espíritu Santo, es un lenguaje coherente, por supuesto, enmarcado en su época, pero que no pierde vigencia. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Mateo. Si no me equivoco, también lo recogerá San Marcos, pero hoy lo vamos a leer de San Mateo. En el capítulo 26, versículos del 6 al 13, el título es la unción de Betania. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la unción de Betania con los pobres y los esclavos? Vamos a leer el texto y descubramos un poquito el enlace. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa, con el frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban: ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podría haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Pero Jesús le dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En otro texto, si no me equivoco, quien utiliza la frase "qué desperdicio se hubiese dado a los pobres", no está tan generalizado a los apóstoles, sino a Judas Iscariote. Y de hecho, Judas Iscariote, diría el evangelista San Juan, que era un ladrón. Eh, y que cuando Judas hablaba efectivamente de que desperdicio se hubiese gastado, se hubiese vendido y se hubiese dado a los pobres, no había ese propósito, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a recoger una riqueza, varias riquezas de acá. Primero, vean que la frase "los pobres siempre los tendrán entre ustedes" coincide con la frase del Deuteronomio. A mí eso me llamó poderosamente la atención, porque es que Cristo, si algo tenía, era una resonancia de la Torá. En ese momento, lo que hoy nosotros conoceremos como el Antiguo Testamento, el grueso de estos libros coinciden con los libros de la Torá, el libro sagrado judío. Así como, por ejemplo, en las tentaciones en el desierto,
el demonio citaba la Biblia y Cristo le respondía con la Biblia o con la palabra de Dios. Entonces, aquí hay una resonancia que es una verdad, así como existe la lluvia, así como existe el calor, así siempre habrán pobres, lo cual quiere decir que la asistencia a la pobreza es una labor perenne que no se debe descuidar para que no se agudice. Pero es que además, como decía también en la introducción, hay pobrezas de pobrezas. Hay unas pobrezas emocionales, mentales, que son de mayor agudeza y que padecemos muchísimos en circunstancias puntuales o en momentos crónicos. Se hacen pobrezas crónicas. Y es allí donde nosotros tenemos que tener un cuidado particular, porque estas pobrezas crónicas son las que llevan, por ejemplo, al suicidio, a la depresión. Quizás lo debería decir en orden. Llevarían a la depresión, al aislamiento y en algunos casos extremos al suicidio. Y también es un fenómeno que se da en jóvenes, lamentablemente. Yo escuchaba hace un tiempo que en el Reino Unido, por ejemplo, una de las tasas más altas de muerte, o sea, de las causas de muerte, sobre todo en jóvenes, era el suicidio. Y la eutanasia, que ha sido progresivamente aprobada en algunos países, inicialmente como una solución, una pseudo solución al sufrimiento por enfermedades terminales o diagnósticos irreversibles. En países como Bélgica, por ejemplo, se ha ido introduciendo el suicidio a nivel de preferencia por depresión. O sea, la depresión es una causa para suicidarse. Entonces, ese desprecio a la vida, sobre todo, desmeritar o ese no reconocer que efectivamente en Cristo está la felicidad, como lo diría Madre Teresa de Calcuta, el amor, porque cuando hablamos ella decía hay cosas que se resuelven con amor, y cuando Juan en su capítulo 4, versículo 8 de la primera carta, nos dice que Dios es amor, pues la solución de la pobreza, de este tipo de pobreza, pero yo también diría de todo tipo de pobreza, es Dios. Porque en la medida en que tengamos más desprendimiento de las necesidades del mundo, sobre todo las necesidades materiales, aprenderemos a ser agradecidos con lo poco que tengamos. Pero además hay otro punto importante con el cual ya voy a ir haciendo cierre a nuestro encuentro formativo de hoy, que hay que tener cuidado con las personas que hacen de la pobreza una causa tan importante que pueden perder el norte de a dónde hay que rendir el culto y el servicio. Porque si bien es cierto, la pobreza es una causa para el cristianismo, para el creyente y en cierta forma para la humanidad, no podemos perder el norte de que la pobreza no se nos puede hacer un culto y tampoco una plataforma, una tarima para yo vender una imagen de caridad, para que la gente diga lo bueno que soy. Por eso el Señor, que es que el Evangelio es blindado, por donde lo miren, el Evangelio es blindado. El Señor nos dirá que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. El Señor también nos dirá cuando ores, entra a tu pieza o a tu cuarto, enciérrate y habla solas con tu Padre, y tu Padre que está en los secretos te escuchará. Entonces a Cristo no le gusta mucho esta propaganda hacia la pobreza. A Cristo lo que le gusta es que las personas hagan acciones de amor donde la recompensa quede en deuda en el cielo, no pagada en la tierra. Y es ahí donde entra el punto de lo que dice Jesucristo. Esta mujer, antes de pensar en los pobres y el perfume y lo que le iba a dar para comprar comida, que era lo que sale este cuestionamiento aquí generalizado en los apóstoles, Cristo le dice, cuidado, ella está dando unción y alabanza a Dios. Ella está dando alabanza y gloria a Dios. Y eso es lo primero. Eso es lo primero, porque Dios puede solucionarlo todo. Y es verdad, nosotros podemos enfrascarnos tanto en la pobreza y nosotros vendernos como una solución a la pobreza, que puede inclusive Dios ser prescindido, apartado. Mira, sabes que la iglesia no te atiende con sus riquezas, porque ese es el discurso, ¿no? Con sus riquezas y sus tesoros. Pero yo aquí desde mi casa, yo soy como, bueno, está Dios, después estoy yo. Y en algunos momentos, cuando Dios no está, pues estoy yo. Yo resuelvo como Él. Y yo me convierto en el Dios del pobre. Y cuidado con eso. Y eso puede pasar desde una persona y desde un carisma.
desde una orden, desde una congregación, desde un movimiento, desde un Cáritas Venezuela, donde las personas no vean el rostro de Dios a través de la obra, sino que vean al que ejecuta la obra. Y eso haría una suerte de idolatría al que ayuda, y para el que ayuda, para el que hace la ayuda, pues prácticamente la pobreza se convertiría en su religión. Y es allí donde Cristo sale al paso. Pobres siempre van a tener, y esas ayudas van a ser temporales, como la samaritana que iba al pozo a sacar agua. Y pero es que ella ahí siempre iba y siempre tenía sed. Y entonces Cristo le sale al paso y le dice, si tú quieres acabar con tu sed, toma el agua que yo te doy. Esa es agua de vida eterna. Entonces, vean ustedes el contexto. Si ustedes quieren acabar con la pobreza, pues primero nútranse de Dios y llévenle al pobre lo primero que tienen que llevarle a un pobre. No es el plato de comida, no es el dinero que le damos, no es el juguete para el niño. Es a Dios. Es a Dios. Y que a través de Dios ese niño vaya teniendo una formación de vida donde lo primario sea Dios. Y eso es lo que en los tiempos post-destierro, cuando el pueblo de Israel regresa del destierro de Babilonia, yo lo he hablado también en otros capítulos, se hablaba de los anahuim o los pobres de Yahvé, que eran las personas que lo habían perdido absolutamente todo. Esos sí estaban en la indigencia, sin tierra, sin casa. Llegaron a una tierra del cual habían sido sacados literalmente a la fuerza. Y su única fortaleza, su única riqueza, su único tesoro era Dios, era Yahvé. Por eso María es la primera imagen de un anahuim, de una pobre de Yahvé. ¿Qué tenía María más que Dios? ¿Qué tenía María más que su confianza en Dios? Y eso se demuestra en la anunciación. María, cuando el ángel le anuncia, a pesar de lo único que tenía su casa, porque se le apareció en su morada, y había un compromiso en proceso con José, pero María no pareciera haber tenido mayor proyecto que cumplir la voluntad de Dios. Otra persona hubiese dicho, ya va Ángel, mira, yo estoy estudiando ahorita el semestre de mi carrera, tengo pensado casarme, quiero tener 2 hijos, yo no quiero estarme enredando ahorita la vida, yo tengo que continuar con el negocio de mi padre, yo no puedo dejar a mi mamá sola. Nada de eso aparece en María, nada. En María lo único que aparece es, yo soy la esclava, vean la unión, esclava con la lectura del Deuteronomio, pobres esclavos. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo obedezco a Dios sin cuestionamiento, porque Dios nunca hará algo por mí que sea para dañarme. Entonces, en esa línea es donde Cristo aparece como, donde esté Dios y no cabe más nada. Ahí no cabe ninguna otra acción primaria. Lo que le pasó a María y Marta, las que eran hermanas de Lázaro. Cristo va a su casa, María se sienta a escucharlo y Marta estaba pendiente de los oficios, lavando los platos, sirviendo la comida. Y dice, Señor, mira, dile a mi hermana que me ayude. O sea, yo estoy aquí haciendo todos los oficios yo sola. Y dice, Marta, siéntate. Porque de todas las cosas que haces, tu hermana María escogió la mejor. Y es esa actitud contemplativa que no es vagativa, si me permiten la expresión, no es de vago. Es que hay momentos en que hay que sentarse a escuchar a Dios. Hay momentos en que hay que sentarse a adorar a nuestro Salvador. Ya lo demás, los platos sucios van a seguir ahí después que Cristo se vaya, pero usted siéntese a oír la palabra. Y por supuesto, ayudamos con la atención, con el servicio, eso está muy bien. Pero cuidado con darle prioridad a los pobres por encima de Dios. Cuidado con darle prioridad a nuestros proyectos por encima de Dios. Cuidado con guardar esa vajilla que tiene 80 años guardada en el anaquel, esperando la visita digna de recibir esa vajilla. Resulta ser que tus hijos que están contigo desde hace 30, 40, 50 años, nunca han comido en esa vajilla. Pues en esta Navidad saque la vajilla y póngala en la mesa, porque la visita que yo esperaba son ustedes. La visita que yo siempre he querido y los que son dignos de comer en esa vajilla son ustedes, los que están conmigo en la mesa, los que me han acompañado año tras año. Ustedes son los dignos. Esta mesa se sirve con la vajilla especial y quien está de invitado especial en esta Navidad no es el usurpador espíritu de la Navidad, que ni sabemos quién es, que se celebró el 21 de diciembre de la manera más pagana posible, sino que el que recibimos los cristianos en nuestra mesa es el Espíritu Santo que concebió en María a Jesucristo, lo encarnó para que fuera la salvación del mundo.
que estas Navidades saquemos el mejor perfume que tenemos, la mejor ropa que tengamos, la mejor disposición de amor y de adoración al Salvador del mundo y derramemos todo en Cristo, todo, que no se quede ni una gota en ese frasco, porque después de la Navidad, después que salgamos de diciembre, después que volvamos a nuestra rutina, los pobres seguirán allí y los seguiremos atendiendo y seguiremos velando en la medida de nuestras posibilidades por aquellos que necesiten. Pero a Dios nunca podemos negarle lo mejor de nosotros. Jamás. Lo primero y lo mejor es para Dios. Les deseo felices Navidades, ya que este audio lo estoy grabando un 23 de diciembre de 2020, previo a la Nochebuena. Les deseo unas bendecidas Navidades en este espacio a la luz de su palabra y nos reencontraremos en otro espacio formativo para continuar profundizando en el conocimiento y en el amor a nuestro Señor y Salvador. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.